relativamente sencillo, pues varía dependiendo de muchos otros factores. Antes de eso, tenemos que recordar cuáles son las acciones que vamos a tener a partir de los estrógenos. Estas van a actuar a nivel óseo, a nivel endocrino, a nivel hepático y a nivel de los órganos reproductivos. A nivel óseo, tiene un aumento del crecimiento mediante los osteoblastos, a nivel endocrino, un aumento en la respuesta de la progesterona, a nivel hepático, aumento de los factores de coagulación, aumento de las proteínas de unión con esteroides, disminución del colesterol total y el LDL, aumento del HDL, que es una sucesión con lo anterior. A nivel de los órganos reproductivos, aumento del crecimiento uterino, aumento del crecimiento vaginal y de las trompas de falopio, aumento del crecimiento mamario, aumento de la secreción de mucosa cervical y aumento de los receptores para la hormona luteinizante en las células de la granulosa, es decir, va a estimular a que tengamos un proceso de retroalimentación, ¿ya? Acá quiero hacer una pausa en el sentido de que a nivel hepático, tiene esta característica de aumento de los factores de coagulación, por el cual uno de los problemas, y cuando hemos llevado fisiología respiratoria, yo les había comentado, es que en las indicaciones que tenemos cuando las damas están consumiendo anticonceptivos orales, una de las indicaciones dice que no tienen que consumir alcohol ni tabaco mientras estén consumiendo los anticonceptivos orales. ¿Por qué? Porque los cambios hormonales que vamos a tener, que esto nos puede llevar a un aumento de la cantidad de formación de estrógenos, entonces esto va a incrementar los factores de coagulación. En consumo de tabaco y en consumo de alcohol, que son otros factores para incrementar la coagulación, pues esto nos puede llevar a un factor de riesgo para la formación de tromboembolias, ¿ya? Trombosis primero, obviamente, y luego posteriormente émbolos. Y lo peor que le puede pasar a una dama, o sea, en el peor de sus casos, es una tromboembolia pulmonar, ¿ya? Como lo habíamos visto en la primera parte del respiratorio. Entonces, en ese sentido, es muy importante entender el porqué de las cosas. No es solamente decir, bueno, dice que no tome ni fume, por algo debe ser. Eso está bien para las personas que no tienen nada que ver con salud. Ustedes no, ustedes tienen que entender cómo funciona una cosa y cómo funciona la otra, ¿ya? Por el cual, en el proceso de retroalimentación que vamos a tener, a diferencia de la parte de los varones, vamos a poder apreciar que el eje hipotálamo hipófisis glandular, a través de la estimulación a nivel de los ovarios, con la formación de estrógenos y progesterona, nos puede llevar a mayor cantidad de formación de estrógenos o mayor cantidad de formación de progesterona. Esta puede ser una causa para inhibir a nivel hipotalámico o inhibir a nivel de la adenohipófisis, ¿ya? O sea, demasiada cantidad de hormonas. O todo lo contrario, una disminución de los niveles de estrógenos o de progesterona, perdón, nos puede llevar a una disminución la disminución nos puede llevar a un aumento de estimulación a nivel hipotalámico y a nivel de la adenohipófisis, mientras que un poquito más relacionado con la parte de la hormona folículo estimulante, a partir de la parte de estimulación a nivel de los ovarios, tenemos la característica de formación de activinas e inhibinas. Las inhibinas pues van a inhibir a nivel solamente de la adenohipófisis y las activinas pueden estimular a nivel de la adenohipófisis a las células gonadotropas para mayor formación de hormona folículo estimulante y hormona luteinizante, ¿ya? Entonces, el proceso de retroalimentación es muy importante entenderlo. Por el cual, aquí ya se lo complejo de las damas, porque, bueno, las damas son bastante complejas en muchos sentidos, y en la parte hormonal no es la diferencia, ¿ya? Entonces, lo que va a ocurrir en el caso de las damas, tenemos la característica de en todo el proceso de la menstruación, o sea, hasta la fase final, que es la menstruación, vamos a tener tres fases, que va a ser la fase folicular, la mitad de ciclo y la fase lútea. Entonces, en estas tres fases vamos a tener la característica de que tenemos la formación tal cual a través del eje hipotálamo hipófisis glandular para la formación pero en la fase folicular,
lo que va a ocurrir es que tenemos demasiada cantidad de formación de estrógenos, ¿ya? Entonces, a partir de esto, esta cantidad de formación de estrógenos puede llevarnos a un proceso de inhibición, ¿ya? Hace la parte de la adenohipófisis solamente en la fase folicular, mientras que en la fase de mitad de ciclo, acá es donde vamos a tener un aumento de la cantidad de formación de estrógenos, ¿ya? Y finalmente, la fase lútea, esta va a estar predominada por mayor cantidad de formación de progesterona, que esta puede llevarnos a un proceso de inhibición a nivel de la adenohipófisis a partir de la cantidad de hormona progesterona que tenemos, por el cual, esto tenía que ir más atrás, pero bueno, en funciones. Las funciones de la progesterona a nivel de la mama, de los órganos reproductivos y de la temperatura, a nivel de la mama, el aumento del desarrollo lobular, la disminución de la producción de leche, a nivel de los órganos reproductivos, disminución del crecimiento endometrial, aumento de las secreciones endometriales, la secreción mucosa es mucho más espesa, y en la temperatura, aumento de la temperatura interna, ¿ya? Entonces, eh, lo que yo les decía, que las damas pues sí van a ser complejas desde un punto de vista gonadal, pues lo son. ¿Por qué? Porque como podemos apreciar, no me acuerdo si lo he puesto acá, también lo he puesto. Como podemos apreciar desde una característica de secreción hormonal en toda la fase folicular, cómo empezamos a tener un aumento ligero de la cantidad de niveles hormonales de progesterona y de estrógenos, ¿ya? Principalmente de estrógenos en la fase folicular, ¿ya? Este aumento de estrógenos nos puede llevar a tratar de regularlo, lo que les decía en la anterior imagen, lo voy a ordenar después esto, para evitar que tengamos un pico demasiado alto cuando estamos en la fase folicular, ¿ya? Porque esto tiene que aumentar progresivamente hasta que lleguemos a la mitad de ciclo. Entonces, relacionado con la hormona luteinizante y la hormona folículo estimulante, vemos cómo estas a la par del aumento de los estrógenos, pues también se va a ir incrementando, va a ir oscilando hasta que a la mitad del ciclo, donde mayor cantidad de estrógenos tenemos, pues va a empezar el incremento de secreción de los estrógenos y va a haber un proceso de retroalimentación constante a nivel de mitad de ciclo. ¿Por qué? Porque necesitamos que exista una gran cantidad de formación de estrógenos. ¿Por qué? La gran pregunta es ¿por qué? Y acá nos lleva a la imagen B. Porque acá estamos hablando que una vez finalizado la fase menstrual, ya una vez finalizado la menstruación, tenemos que, o vamos a pasar a la fase proliferativa, que acá es la formación o el proceso de la ovulación, ¿ya? Entonces, esta va a ir incrementándose hasta la mitad del ciclo porque vamos a estar en el pico más alto de la ovulación. Por eso necesitamos gran cantidad de formación de hormonas, ¿ya? A partir principalmente de los estrógenos, por el cual estamos en la fase de mitad de ciclo con una gran cantidad de ovulación, por eso tenemos gran cantidad de estrógenos, ¿ya? Una vez pasamos todo este proceso de la ovulación y pues evidentemente estamos en la fase lútea o en la fase secretora y no hay todavía en este punto, no hay no implantación, no hay la fecundación, esa es la palabra correcta, no hay la fecundación de este óvulo, pues acá vamos a empezar con los cambios hormonales, ¿ya? Tenemos una disminución de la hormona luteinizante, tenemos una disminución de la hormona folículo estimulante, vamos a poder apreciar cómo ahora se invierte, hay un aumento de los niveles de progesterona, justamente para que a nivel del endometrio tengamos el proceso de la maduración del endometrio, ¿ya? Por el cual la progesterona nos va a ayudar, que está dentro de sus funciones que hemos visto hace un momento, nos va a ayudar para este proceso. Entonces,
La progesterona y los estrógenos que todavía están elevados en la fase lútea o en la fase secretora se van a ir regulando hasta que finalmente todo va a volver a comenzar con la fase menstrual, ya es decir, damas, no sé cuántas damas estarán porque no he visto sus nombres, tampoco he llamado lista. Eh, lo que ocurre acá es un desbalance de hormonas. Hay una caída de la gran cantidad de secreción de hormonas que tienen, ¿ya? O que tienen las damas en general, porque varones igual tienen que aprender esto. Entonces, esto es muy importante, ¿por qué? Porque anteriormente habíamos visto las características que vamos a tener en sus funciones, realmente esto lo tengo que ordenar, en sus funciones a nivel de los estrógenos y en sus funciones a nivel de la progesterona, ¿ya? Entonces, no es, y es su mensaje para los varones, que creo que son los que más cantidad están el día de hoy, no es que, no sé, has hecho un comentario horrible, porque la mayoría de los varones son medio simios cuando hacen algún comentario, lo digo desde mi experiencia, que soy varón, porque conozco otros varones, entonces la gran mayoría son simios al momento de opinar, principalmente opinar, ya no tienen mucho tacto al momento de opinar. Entonces, desde un punto de vista hormonal, porque esto también depende de otros factores, puede llevar a una alteración mucho más severa, ¿ya? Eh, la hormona cortisol tiene una relación con alteraciones en estos aspectos, ¿ya? Entonces, eh, como la hormona cortisol también está relacionada con los andrógenos de la corteza de la glándula suprarrenal, pues puede llevarnos a cambios en la parte de secreción de hormonas andrógenas, ¿ya? Entonces, el ejemplo que siempre uso, supongamos, damas, que fue este mes, supongamos, este mes fue una mierda, seguimos en bloqueo, no has encontrado alimentos, tu pareja es un imbécil de mierda que solamente te está reclamando que busques comida, pero él no hace absolutamente nada, te has aplazado en el examen del día de ayer, no sé, ¿qué otra desgracia podemos colocar? Mm, no sé, descubres que te engañan, ¿no? ¿Qué sé yo? Ha sido un mes terrible, ¿ya? Entonces, desde un punto de vista hormonal, el aumento de los niveles de cortisol sí puede llevarnos a que esta característica de aumento de progesterona, de los estrógenos, hormona utilizante, hormona folículo estimulante, se incrementen fuera de los periodos que en realidad debería incrementarse, ¿ya? Principalmente con la parte proliferativa y con la parte secretora. Entonces, un mes terrible puede llevarnos a alteraciones en la parte de la menstruación, ¿ya? Que cambie el ritmo, que cambie la cantidad de contenido, de secreción que tiene en relación con con la menstruación, perdón. Entonces, o les duele más, etcétera, etcétera. Todo esto está relacionado con características de alteraciones hormonales también, es decir, las hormonas pueden alterar otras hormonas. Eso ya lo hemos aprendido este semestre. Entonces, por eso es muy importante de que, sobre todo las damas, porque esto es muy complejo, fisiológicamente es muy complejo, es tan complejo que un pequeño cambio puede llevarte a una alteración durante todo un mes o más, ¿ya? Por el cual es muy importante entender cómo funciona la parte de los estrógenos y la parte de la progesterona. Eh, ¿Qué es lo que ocurriría, digamos, con alteraciones fisiológicas físicas? Cuando, y esto lo sabemos gracias a este último artículo, que no lo he puesto acá, que es el nuevo nombre del síndrome de ovario poliquístico, ya no se llama así, es síndrome poliendocrino metabólico, síndrome ovárico poliendocrino metabólico, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Porque las causas de alteraciones hormonales que vamos a tener no solamente tiene
que ver con formación de quistes, ¿ya? Por eso ya no se llama SOP, síndrome ovárico, síndrome síndrome ovárico poliquístico, ¿ya? Ya no tiene una relación solamente con la formación de quistes, sino que en este nuevo artículo y en esta nueva definición refiere que, por ejemplo, el aumento de peso, la disminución de la actividad física, demasiado estrés, alteraciones del sueño, alteraciones de la nutrición, puede llevarte a alteraciones de todo este ciclo, ¿ya? Y a partir de esas alteraciones puede llevarte a la formación de quistes, alteraciones, a dismenorreas, o sea, alteraciones del ciclo menstrual, etcétera, etcétera. Por eso se ha actualizado el nombre, que es lo correcto, porque redondearlo a que solamente la formación de quistes te lleva a estos trastornos, pues sí era un poquito absurdo. Ahora con la nueva definición y las nuevas guías, sabemos que hay un montón de causas en las damas que nos puede llevar a alteraciones severas en la parte hormonal, ¿ya? Entonces, en ese sentido, las damas sí tienen que tener un especial cuidado en muchos aspectos. ¿Por qué? Porque esto sí nos puede llevar a trastornos severos con aumento de secreción de estrógenos o disminución de secreción de estrógenos o progesterona, y que todo este ciclo se altere, les cause más dolor, les cause mayor cantidad de en contenido de menstruación, o que dure más tiempo o menos tiempo, etcétera, etcétera. Eso conlleva a que sea un mal mes para ustedes. Yo no puedo decirlo de manera literal porque yo no menstruo, soy varón, pero desde un punto de vista fisiológico hay que entender mucho eh, que las damas que están en esta característica de toda esta fase de menstruación tienen mucho que afrontar desde un punto de vista fisiológico, ¿ya? El hecho de que este mes, y eso es lo que hablaba con una colega, el hecho de que este mes, que hay muchas personas que han tenido que restringir su alimentación, puede llevar a que varias damas empiecen a alterar, sin que ellas lo pidan, a que empiecen a alterar la cantidad de secreción de hormonas, ¿ya? Y eso es peligroso. ¿Por qué? Porque puede ser que estas queridas damas, debido a los bloqueos y demás, puedan entrar dentro de la característica del síndrome ovárico poliendocrino metabólico, ¿ya? Entonces, es complicado, es muy complicado la parte hormonal en relación a qué otras funciones nos da a nivel de Constanzo. En relación con los estrógenos, maduración y mantenimiento del útero, las trompas de falopio, el cervix y la vagina, la pubertad responsables del desarrollo de las características sexuales secundarias, requisito para el desarrollo de las mamas, responsable de la proliferación y desarrollo de las células de la granulosa ovárica, regulación al alto de los receptores estrógenos con la hormona luteinizante, efectos de retroalimentación negativa y positiva, mantenimiento del embarazo, disminución del umbral uterino frente a los estímulos contráctiles, estimulación de la secreción de prolactina, bloqueo de la acción de la prolactina sobre la mama, disminución del colesterol LDL y acción anti-osteoporosis, ¿ya? Mientras que la progesterona, mantenimiento de la actividad secretora del útero durante la fase lútea, desarrollo de las mamas, efecto de retroalimentación negativa sobre la secreción de FSH y LH, mantenimiento del embarazo y elevación del umbral uterino frente a los estímulos contráctiles durante el embarazo. Por el cual, tenemos que, en el caso del hipogonadismo, tenemos que entenderlo desde tres puntos de vista, que va a ser en la etapa fetal, en la etapa de la pubertad y en la etapa adulta. En el trastorno durante el desarrollo fetal, puede llevarnos a que el producto tenga genitales ambiguos o genitales masculinos subdesarrollados, es decir, ahora vamos a aprender cómo funciona la cantidad de secreción de hormonas en relación con el feto. Entonces, si existe un hipogonadismo, pues no va a poder desarrollar la parte gonadal de una manera correcta, ya que eso es peligroso por si acaso. ¿Por qué? Porque la parte gonadal puede afectar a otras hormonas también, como les decía hace un momento. En la pubertad ya lo habíamos visto de una manera un poquito más clara en la parte de los varones, que va a ser pubertad tardía y pubertad precoz, ¿ya? La pubertad precoz, que es un poquito más peligroso porque
como lo hace a destiempo y en la parte de las damas, que esto puede ocurrir a partir de 9, 10 años, que tenga su menarca y demás, que sí estaría dentro de una pubertad precoz y una pubertad tardía que más allá de los 15 años tengan la menarca, ¿ya? Entonces, esto significa que todas las características sexuales secundarias y todas las funciones que habíamos visto van a verse alterados. Y en la etapa adulta, pues estaría directamente alteraciones de las secreciones gonadales, estaría directamente relacionado con la incapacidad de embarazarse, ¿ya? ¿Por qué? Porque no tiene la formación de óvulos. Entonces, en este sentido, sí, en Latinoamérica se ve un poquito más, ¿ya? Porque esto es un trabajo de investigación que hizo un colega hace bastante tiempo. Eh, si nosotros queremos aprender sobre futuras alteraciones en Latinoamérica, o sea, futuras patologías y demás, hay que ver todo lo malo que están haciendo los gringos, ¿ya? O sea, no lo dice así en su artículo, obviamente, pero Latinoamérica es muy de copiar cosas que hacen los gringos y normalmente copian cosas malas que hacen los gringos, ¿ya? El tipo de alimentación chatarra que tienen en Estados Unidos, eh, otras prácticas, lo del vape y demás, o sea, en Latinoamérica solemos copiar este tipo de cosas y en Estados Unidos, hoy por hoy, sí están en una parte de alteraciones de la parte gonadal, no solamente en las mujeres, también en los varones. Entonces, necesitan más de ginecobstetras, subespecialistas en fertilidad para empezar a tener familia, ¿ya? Entonces, lo que acá está empezando a ocurrir, porque ya les he dicho que alteraciones con la hormona del estrés, el sueño, alteraciones del sueño, alteraciones en relación con la hidratación, la nutrición, la falta de actividad física y demás, puede llevarnos a alteraciones hormonales y que estas en el varón no tengan la capacidad de formación de testosterona y se altera la espermatogenia, y en la mujer que se altera la capacidad de formación de los estrógenos y la progesterona, ¿ya? Entonces, en la etapa adulta nos puede llevar a estos trastornos. Qué bien. Las causas de dismenorrea, o sea, sangrado fuera de el periodo de la menstruación, lo vamos a dividir por trastornos uterinos locales, trastornos ováricos locales, trastornos gestacionales y afecciones sistémicas. En los trastornos uterinos locales, estas, o una de las más comunes, estaba el cáncer de cuello uterino, ¿ya? El cáncer de cuello uterino era uno de los más comunes. El, podemos mencionar a otros como la tuberculosis extrapulmonar, pólipos endometriales, adenomiosis, pólipos endocervicales, uno también muy importante que a veces se nos olvida, traumatismos en la zona por enfermedades de transmisión sexual como el chancro, etcétera, etcétera, ¿ya? Los trastornos ováricos locales, estas que pueden estar relacionados con inflamación tubárica o pélvica, enfermedad pélvica inflamatoria se llama el nombre correcto, y uno de los trastornos más comunes que va a ser el antes llamado síndrome de ovario poliquístico, ¿ya? Ahora síndrome ovárico poliendocrino metabólico. Entonces, la endometriosis también va a participar dentro de estos, en los trastornos gestacionales, embarazo ectópico, aborto o separación prematura de la placenta, placenta previa y la mola hidatiforme, ¿ya? En afecciones sistémicas, trastornos hipotalámicos, que estén asociados con anorexia, pérdida de peso, estrés, lo que les decía hace un momento, hipotiroidismo, hipertiroidismo, defectos enzimáticos del metabolismo esteroideo que nos impida convertir el colesterol en hormona gonadal, las discrasias, etcétera, etcétera. Entonces, eso es la parte de gonadas femeninas. Y ahora viene embarazo y lactancia. ¿Por el cual? Embarazo y lactancia. Eh,
Una vez ya hemos aprendido lo de la parte de la formación de los óvulos o la expulsión del ovocito como tal, esta, cuando ya existe la fertilización en presencia de los espermatozoides, a partir de las 12-24 horas vamos a empezar la parte de la división celular, ¿ya? Entonces, tenemos la fertilización, que esa va a ocurrir dentro de las 12-24 horas. eh, a partir del estadio de dos células, que van a ser aproximadamente a las 30 horas, y de ahí seguimos con la división celular hasta que finalmente vamos a llegar a un punto muy importante, que es la formación de la mórula avanzada, del blastocisto, y comenzamos con la implantación inicial, que aproximadamente van a ser a los 6 días y medio, ¿ya? Que esto es muy importante. ¿Por qué? Porque como les explico en esta primera parte, la implantación, o sea, una vez tenemos la formación del blastocisto en el día 5 o día 6, la implantación va a ser uno de los procesos más importantes que vamos a tener, porque a partir de la implantación recién podemos tener la característica de cambios hormonales relacionados con el embarazo, ¿ya? No a partir de la fertilización. Eso es muy importante que lo sepan, porque, y nunca voy a olvidarme de esos estudiantes, este cuadro más, comenzamos con la ovulación, la fertilización, la formación de el blastocisto, la implantación, la formación de trofoblasto, implantación del endometrio. Y acá vamos a empezar con la secreción, se me dio el nombre, hormona coriónica, siempre se me olvida ese maldito nombre. Hormona gonadotropina coriónica humana, ¿ya? Entonces, a partir de los 6, depende de la literatura, de los 6 días y medio, 7 días, 8 días, eh, gracias a la captación, porque para eso sirve las pruebas de embarazo, vamos a poder captar la hormona gonadotropina coriónica humana. A partir de la implantación, pues podemos saber si si la mujer está embarazada o no está embarazada, ¿ya? ¿Por qué les digo esto? Porque, o sea, según yo, este tipo de cosas les enseñan en colegio y demás, pero es muy a mi realidad, supongo. Pero existen otros lados en las cuales, ya sea por colegio o la misma familia, qué sé yo, no tratan de no hablar mucho de estas cosas, lo cual es un grave error, ¿ya? Y justamente estos estudiantes que estaban en quinto, sexto, o sea, tampoco es que estaban muy abajo, me preguntan, doctor, le cuento, tuvimos un accidente, ajá, tuvimos un accidente, que no sé qué, le he tomado una prueba de embarazo y me ha salido negativo. Eh, Significa que no está embarazada, ok, ¿cuándo le hiciste la prueba de embarazo? Bueno, nuestro accidente sucedió ayer y esta mañana ya le he tomado la prueba de embarazo y resultó negativo. Entonces, bueno, evidentemente su docente de fisiología, porque creo que yo estaba llevando fisiopato con ellos en ese momento, no les he enseñado esto, ya entonces les he dicho, les he explicado, tienes que hacerte la prueba de embarazo más o menos al sexto, séptimo o octavo día, ya que primero tienes que hacerte una prueba de embarazo, que bueno, es una explicación también para ustedes. Primero tiene que hacerse la prueba de embarazo, la prueba casera, que es a través de la orina, a partir del sexto, séptimo día aproximadamente. eh, si sale negativo no significa que está totalmente negativo, ¿ya? Por si acaso, a partir del noveno, décimo día ya tienes que hacerte una prueba en sangre, ¿ya? Entonces, si es que salen negativos los dos, pues podemos decir que evidentemente no hay embarazo. Si las dos salen negativos, pues decimos que hay embarazo, ¿ya? Lo mismo en el otro caso, si es que sale positivo la prueba casera, lo malo de las pruebas caseras es que pueden fallar, ya no son 100% efectivos. Entonces, si te sale positivo,
significa que estarías dentro de este rango. Entonces, en ese caso, hay que tomar una prueba de sangre para verificar si efectivamente pues estás embarazada, ¿ya? Entonces, en este sentido, es muy importante entender cómo funciona, no solamente para nosotros, para la parte médica, sino pues también para la población en general, ¿ya? Porque que me lo digan, no sé, estudiantes de primer semestre, que ustedes también fueron estudiantes de primer semestre, yo también fui, la ignorancia está a flor de piel en muchos sentidos y dependiendo de la característica que tuviste o el aprendizaje que tuviste en colegio, la ignorancia puede ser más hacia un lado, puede ser más hacia el otro. Entonces, es muy importante aprender, ¿ya? Y enseñar, en mi caso, enseñar a todos. Y ustedes también, ahora que saben esto, pues no cometan errores, ¿ya? O sea, me refiero a que no hagan preguntas que sí son muy peculiares, por no decir otra cosa, siendo estudiantes de medicina, ¿ya? Entonces, ahora que saben esto, una vez tenemos la implantación y tenemos la gran cantidad de liberación de HCG, eh, gracias al HCG, que esta va a ser la principal relacionada con saber si está embarazada o no, vamos a ver cómo a partir de esta gran cantidad de secreción de hormona, porque esta va a estar relacionada también con la formación de la placenta, eh, vamos a tener un aumento progresivo de las hormonas las hormonas que teníamos fuera de la implantación, ya que va a estar relacionado con la progesterona y los estrógenos. Tenemos un aumento de la parte hormonal también. Y acá también vamos a tener un aumento de la prolactina, ya hasta la finalización del embarazo. La HCG es la que domina dentro del primer trimestre y a partir del segundo trimestre, pues empezamos una disminución de la cantidad de secreción de HCG y un aumento de las otras hormonas, ya hasta que en la etapa final del embarazo el HCG decae muy por debajo de lo que en realidad llega a su tope y vemos como los estrógenos, la progesterona y la prolactina están mucho mayor. Y bueno, supongo, a modo de recordar, porque siempre es pregunta en el internado, recuerden las características anatómicas de la placenta, ya como las arterias umbilicales van a llegar sangre desoxigenada y la vena umbilical lleva sangre oxigenada, ¿ya? Entonces, ¿cómo funciona la formación de hormonas a partir de este proceso? ¿Ya? Para la formación de progesterona, la síntesis de progesterona va a ser que el colesterol que tiene la madre, esta va a llevarlo hacia la placenta y a nivel de la placenta vamos a tener la conversión en pregnenolona, ¿ya? Y a nivel de la placenta vamos a tener la formación de progesterona, esta va a pasar hacia la madre y también va a pasar hacia el feto, ¿ya? Mientras que la síntesis de estriol, estrógenos, va a estar relacionado con el colesterol, va a pasar hacia la placenta, tenemos la formación de pregnenolona y esta pregnenolona vamos a llevarlo hacia la glándula suprarrenal del feto para la formación de DEAs, ¿ya? Una vez tenemos la formación de DEAs, esta va a volver hacia la placenta y a través de la aromatasa vamos a convertirlo en estriol, ¿ya? Y esta va a pasar solamente hacia la madre, no se va a quedar hacia el feto. El feto forma parte para la síntesis de estriol, sí, pero a diferencia de la progesterona, solamente va a volver hacia la madre. Entonces, ya decaen todas las hormonas y va a suceder el maravilloso acto, maravilloso para mí no, porque para mí fue muy traumante pasar toda esa etapa de ginecobstetricia en el hospital. Ojalá nunca suceda. Primero muerto. Si alguien quiere ser ginecobste como especialidad, lo respeto.
Debe ser una de las especialidades más complicadas que existe porque tienen que hacer muchas cosas. Son cirujanos, son clínicos, tienen que ver muchas otras características farmacológicas, relación con ecografía, rayos X y demás. Por eso digo que es una especialidad muy completa, ¿ya? Cosa que en las otras no hay. Pero es muy asqueroso desde mi punto de vista porque hay muchos fluidos, sobre todo en la relación del parto. Entonces, no sé, no me gusta ginecobstetricia, fue un trauma para mí. Ocurre el maravilloso acto del parto, por el cual la cabeza del feto va a empezar a distendir el cuello cervical, ¿ya? Esto, cuando ya estamos en una etapa a partir de las 40 semanas, pues va a haber un descenso del producto por el crecimiento también. Entonces, esta distensión va a pasar a que estimula las contracciones en el fondo uterino, ¿ya? No es como algunos estudiantes creían, no sé por qué, las contracciones uterinas no ocurren en todo el útero, solamente a nivel del fondo uterino. ¿Por qué? Porque lo que va a buscar es descender más al producto, ¿ya? Para que de una vez suceda el acto del parto. Entonces, las contracciones fúndicas empujan el feto hacia abajo, distienden aún más el cuello y el ciclo se repite una y otra vez. Lo que supongo les han enseñado en Fisiología 1, que es retroalimentación positiva, ¿ya? El dolor está relacionado con mayor cantidad de secreción de oxitocina, por el cual la oxitocina pues va a estar relacionado con mayor estímulo para las contracciones cervicales también. Entonces, este proceso de retroalimentación es constante. Entre más les va a doler, más cantidad de secreción de oxitocina, lo cual es medio trágico, ¿ya? Hasta que finalmente esto se detiene cuando sale el producto y cuando sale la placenta, ¿ya? No solamente cuando sale el producto, si la placenta todavía se mantiene por algún motivo, que normalmente es un error del colega, todavía va a seguir las contracciones uterinas y es muy peligroso, ¿ya? Por eso hay que asegurarnos de la salida del producto y la salida de la placenta. Entonces, una vez ya tenemos el producto, una vez tenemos la placenta y está todo íntegro, está perfecto, pues los cambios hormonales vuelven a un punto diferente, ¿ya? Antes de pasar con lactancia, algo muy importante que tienen que saber, la pastilla de emergencia o pastilla del día después le llaman acá en Latinoamérica, según la Organización Mundial de la Salud y varios ginecólogs que me hablan sobre las actualizaciones, eh, solamente se debería usar una vez al año, ¿ya? ¿Por qué? ¿Por qué solamente se debería usar una vez al año? Porque el problema de la pastilla del día después es que hace cambios muy severos con la parte hormonal. Entonces, si hace cambios muy severos con la parte hormonal porque sus principales componentes van a ser levonorgestrel y los estrógenos, que estos van a impedir la implantación, no impide, por si acaso, no impide la fertilización, ¿ya? No impide la fertilización, lo que impide es que se implante. Entonces, por eso la recomendación es que se use lo más antes posible, es decir, dentro de las primeras 24 horas. ¿Cuánto es lo máximo que podemos esperar? Hasta las 36 horas aproximadamente, que entre más tardes, más probabilidad de que no sea efectivo. Ya, aquí está en el cuadro. Entre más tiempo tardes, más probabilidad de que la efectividad se reduzca. Entonces, si sabes que lo has arruinado, porque normalmente es el varón el estúpido en este caso, usen condón, por favor, muchachos, todos en general, usen condón. Entonces, si ya lo has arruinado y usas la pastilla del día después, la pastilla del día después o la pastilla de emergencia, lo correcto es que solamente se debería usar una vez al año. ¿Por qué? Porque si tú lo utilizas más de 2 veces al año, que dos ya es exagerado,
los cambios hormonales que tenemos a partir de la secreción de los estrógenos y la progesterona son muy severos y para la regulación de la menstruación en la mujer probablemente se pueda regularizar en aproximadamente 3 a 5 meses, ¿ya? 3 a 5 meses, o sea, cuando lo utilizas más allá de una vez al año. Entonces, esto lo digo ¿por qué? Porque igual mis estudiantes son un libro de aprendizaje también para mí de las sonceras que hacen a veces. Alguna vez algún estudiante algún estudiante me comentó de que su pareja o esa persona utilizó la pastilla del día después 3 o 4 veces, si no me equivoco, y no sé, estábamos a medio año, supongamos, ¿ya? Entonces, eso es súper peligroso para la mujer, obviamente no para el varón. El varón es estúpido también en ese aspecto por no hacer algo tan sencillo como utilizar un condón, ¿no ve? Entonces, la mujer es la que sale perdiendo en esta característica. No es bueno usar la pastilla del día después como si fuera método anticonceptivo. Por eso lo llaman pastilla de emergencia, ¿ya? Es solamente para una emergencia en la cual, qué sé yo, por algún motivo, sí fueron responsables, pero usaron condón, marca que sabrá Dios, y más. Entonces, en este caso se entiende, ¿verdad? No que utilicen como un método anticonceptivo como tal, ¿ya? Porque los métodos anticonceptivos sí están principalmente relacionados para que tengan una mayor eficacia y no tantos efectos secundarios en la mujer. Por ejemplo, el implante subdérmico. ¿No? El implante térmico es muy bueno porque es a liberar dosis diarias de progesterona. Esto va al uterino, adelanta el metro e la ovulación. Por eso ocurre, es importante porque hay unas estudiantes que una vez han estudiado utilizar de que bueno, dicen en implante puede durar 30 por el cual damas van a tener las relaciones sexuales sin protección, hacerte un aplazo 7 días, ¿ya? Porque como todo método activo, hay una probabilidad económico de que es una acción en 60 días así que la adaptación sur que se empieza a la par en una es que ya va bueno y ya pero